Hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más, bendito Padre Celestial, gracias. Gracias por permitirnos, Señor, de este buen momento. Gracias por permitirnos, Señor, estar acá como el cuerpo de Cristo, unidos, Señor, como iglesia constituida por tu bendita gracia que nos lo ha permitido, Señor. Gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por los amigos presentes, Señor, que has obrado en sus corazones, bendito Padre Santo, para que el día de hoy estén acá, Señor. Gracias por tus verdades. Gracias por mostrarnos, Señor, tu verdad reflejada en tu palabra. Gracias porque has hablado a través de ella, Señor. Gracias por este espacio. Gracias por este local, Señor, que nos cubre del agua, que nos cubre del sol para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre. Gracias por permitirnos, Señor, una escuela dominical. Gracias por permitirnos, Señor, leer tu palabra, cantar tu palabra. Y ahora, Señor, el privilegio y el honor, bendito Dios, de escuchar tu bendita palabra predicada expositivamente, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres tú, bendito Dios, quien obra en nuestros corazones, que colocas el querer como el hacer por tu buena voluntad, como nos enseña tu bendita palabra. Ahora te pedimos, Señor, que me ayudes, que seas tú, Señor, el guiador de toda esta exposición de tu bendita palabra, que tu bendito Espíritu Santo, Señor, coloque en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, Señor, estas verdades, bendito Dios. Amado Señor, ayúdanos a colocarla por práctica en nuestras vidas. Porque ¿de qué sirve, Señor, tanto intelecto, tanta sabiduría? ¿De qué sirve, Señor, devorarnos tu bendita palabra si no la colocamos por práctica en nuestras vidas? Por eso te pedimos, Señor. Por eso te clamamos, amado Padre Celestial, que seas tú, Señor, obrando grandemente, que podamos asimilar, que podamos meditar, Señor, en estas verdades expuestas el día de hoy y que podamos colocarlas por práctica en nuestras vidas. Amado Señor, guíame, bendito Dios. Te lo pido, bendito Padre amado. Líbrame de predicar palabras de hombre, pensamientos de hombre. Ayúdame a predicar delante de ti, de parte de ti, Señor. Ayúdame a entender, bendito Padre Santo, que eres tú, Señor, a quien le predicamos. Que eres tú, Señor, a quien está allí oyendo. Que eres tú, Señor, quien es el que obra en cada uno de nuestros corazones. Bendito Señor y Padre bueno, para ti sea la honra, la alabanza y la gloria, mi Señor. En los méritos de nuestro Salvador Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, como le había indicado, la predicación del día de hoy lleva por título La preeminencia de Cristo en el creyente. Y quiero comenzar, mis hermanos, a definir lo que es la preeminencia. Dos pequeñas definiciones que la vi propicio y la vi importante para mencionársela a ustedes. Y dice que la preeminencia indica que es lo primero en orden, en rango e importancia, como la primacía de Dios en la vida del creyente o la iglesia. También la preeminencia significa su autoridad suprema, superioridad y lugar principal sobre todo lo creado en todas las cosas, estableciéndolo como el centro y punto focal de la vida, la creación y la iglesia. Eso es lo que significa, mi hermano, la preeminencia de Cristo.
Por la gracia de nuestro Señor, hoy concluimos este estudio de la segunda carta a la iglesia de Tesalónica, y realmente, mis hermanos, ha sido de mucha bendición y edificación para nosotros. El tiempo que hemos establecido para estudiar esta carta y las riquezas y enseñanzas que hemos encontrado realmente son maravillosas. Como hemos visto anteriormente, la iglesia de Tesalónica era una iglesia saludable, una iglesia ejemplar, una iglesia compuesta por personas que se habían convertido al Señor genuinamente y que se habían arrepentido de sus pecados, viviendo y haciendo la voluntad de nuestro Señor. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, aquellos textos donde decía el apóstol Pablo que no era necesario, ¿verdad?, hablar de la iglesia de Tesalónica, sino que estas mismas personas daban testimonio de la iglesia. Estos hermanos se habían encargado de demostrarse ante la sociedad, ante la comunidad, lo que Dios estaba haciendo en ellos. Y fíjense que su conducta, su manera de vivir, la manera en que reconocían el poder de nuestro Señor, era evidente. Y sucedió que no era necesario que el apóstol Pablo diera testimonio de estos hermanos, sino que ya eso se había corrido. Ya la ciudadanía, ya la comunidad sabía de estos hermanos y de lo que Dios había hecho en ellos. Pero mis hermanos, por muy buena que sea una iglesia, siempre van a haber problemas. Siempre van a haber situaciones que es necesario ser cambiadas, corregidas, y en la iglesia de Tesalonicense no era la excepción. Y en el caso de esta iglesia en Tesalonicense habían algunas cosas con las cuales estaban luchando y en las cuales Pablo corregía o instruía en la iglesia. Y esto el apóstol Pablo corregía e instruía en lo que debían hacer. Si pueden recordar, mis hermanos, lo primero que vimos fue que era una iglesia que estaba luchando por mantenerse firme en el Señor. A pesar de toda la persecución que ellos estaban sobrellevando, estos creyentes se habían entregado al Señor Jesús y sus vidas habían sido transformadas por el poder de Dios. Y uno pensaría, ¿y cuántos de nosotros no ha pensado de esta misma manera? Que si le servimos al Señor, que si nos arrepentimos de nuestro pecado y le servimos a Él, todo el mundo debería estar contento con eso, ¿no? Porque le servimos a Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo y nos dejó claro que cada vez que queremos reflejar el carácter de Cristo y cada vez que queremos vivir conforme a su bendita voluntad, el mundo lo rechaza. El mundo rechaza esa situación, ese comportamiento de nosotros. ¿Por qué lo rechaza? Primeramente, no conocen a Dios. Segundo, no hay temor de Dios en el mundo, ¿verdad? Y que esto los lleva, mis hermanos, a burlarse o a tomarnos a nosotros como burla porque ya no participamos del pecado de ellos. ¿Cuántos de nosotros no ha sufrido en su trabajo porque ya no asisten a las reuniones que el trabajo hace? O que nos comportamos de una manera que ya no nos deleitamos en el pecado de aquellos. ¿Cuántos de nosotros no ha pasado por eso? ¿Cuántos de nosotros no le vienen situaciones al verse en su propia familia, en su hogar? ¿Cuántos de nosotros no ha pasado por eso? Y créanme, mis hermanos, que la iglesia de Tesalonicense y que nosotros no somos ajenos a lo mismo que está pasando en esta iglesia. Nosotros en la actualidad también pasamos por eso. Cuando queremos servirle a nuestro Señor con nuestras vidas, hay más oposición. Cuando decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, hay más oposición. Mis hermanos, y créanme algo, que no es por meterle algún tipo de miedo, sino que nuestro Señor Jesucristo claramente nos lo dijo. Él fue perseguido, Él fue traicionado, Él fue golpeado,
Todas estas situaciones en las que nosotros pasamos y estamos pasando, Cristo ya las vivió. Ese es nuestro mejor ejemplo. Cristo ya las vivió. Entonces, mis hermanos, esta iglesia estaba luchando para sostenerse en medio de la persecución que estaban recibiendo. Por eso Pablo dedica el primer capítulo para animarles en esa parte. También ellos tenían incertidumbres con respecto a los eventos del porvenir. Habían venido falsos maestros a la iglesia y empezaban a enseñar doctrinas falsas, diciéndole a la iglesia de Tesalonicense que se habían quedado, que no se habían ido con Dios, porque si había tanta tribulación en medio de ellos, es porque el día del Señor había llegado. Fíjense lo que causa la mala enseñanza. Fíjense a lo que nos lleva las malas enseñanzas, a tener un pensamiento erróneo, contrario a lo que nos muestra la Escritura, y que fácilmente vamos a estacionarnos y a llegar al pecado. También, mis hermanos, ellos tenían esta incertidumbre a los eventos del porvenir. Habían falsos maestros, como ya le había dicho, y habían estado diciendo que ya estaban en el día del Señor, que el juicio de Dios ya estaba derramado sobre ellos. Y precisamente el apóstol Pablo dedica este capítulo número 2 para instruirles con respecto al evento del porvenir, con respecto a la obra del anticristo, y les muestra con respecto a la obra del anticristo y les muestra que el juicio venidero es para los que no conocen a Dios. Que nosotros, por la gracia de Dios, que Dios ha obrado en nuestros corazones, nos ha permitido ver su verdad reflejada en su palabra, que le servimos a Cristo y tenemos el mejor abogado que puede existir. Ese día Cristo estará con nosotros. Amén. Ese día nosotros ni siquiera vamos a abrir nuestra boca, sino que Cristo abogará por cada uno de nosotros. Amén. La otra cosa, mis hermanos, en la que Pablo les corrige, y esto es lo último que hemos visto en la carta, que lo pudimos ver hace 2 semanas atrás, es que habían hermanos ociosos en la iglesia. Además de ocioso, estaban entrometiéndose en la vida de los demás, viviendo a costa de otros hermanos. Lo que vemos a lo largo de toda esta carta es que para que una iglesia saludable, para que una iglesia sea saludable, necesita instrucción, necesita sanas enseñanzas, necesita corrección. Y Pablo, era tan importante la santificación de la iglesia que Pablo apuntaba a eso. Por eso Pablo una y otra vez los aconsejaba, los corregía, los animaba. Sin embargo, para que una iglesia sea saludable no solo requiere de una buena instrucción, sino que también de mucha oración. Y vemos a lo largo de esta carta, mis hermanos, y espero en Dios que ustedes también lo hayan visto de esta manera. Vemos a lo largo de esta carta de 2 de Tesalonicenses un patrón, que es instrucción seguido de oración. Pablo hacía hincapié en esto. Y lo vemos en el capítulo 1, versículo 10, donde Pablo está dando instrucciones, y en el versículo 11, Pablo está orando por estos hermanos. Lo vemos en el capítulo 2, vemos el mismo patrón en los primeros 15 versículos. Pablo está dando instrucción. En el versículo 16, él está orando. Lo vemos en el capítulo 3, los primeros 4 versículos, instrucción. En el versículo 5, oración. Y luego en el versículo 6 hasta el versículo 15, instrucción. Y luego termina el apóstol Pablo esta carta con oración. 3 capítulos, mis hermanos. Pablo muestra una y otra vez el mismo patrón. Instrucción y oración. Mis hermanos, toda iglesia en la que Dios está obrando necesita estos dos principios. Necesita rigurosamente trabajar en esto. Instrucción y oración.
Para la salud espiritual de la iglesia se necesita sana enseñanza y oración constante. Y hoy vamos a ver las últimas instrucciones del apóstol Pablo, del versículo 13 al versículo 15, y por supuesto veremos la oración del apóstol Pablo del versículo 16 hasta el versículo 18. Entonces quiero invitarlo una vez más, mis hermanos. Pensando en eso, quiero invitarlos a que se ubiquen nuevamente en el versículo 13. En el versículo 13 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Y dice la palabra de Dios: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Si se pudieron dar cuenta, mis hermanos, en el versículo 13 está la primera instrucción del apóstol Pablo: no cansarse de hacer el bien. Entonces, ¿cuál es la idea de este no cansarse de hacer el bien? Es que no se desanime. Es que no se desanimen, que no tiren la toalla, que sigan adelante. Que esta era una iglesia que estaba viviendo para hacer la voluntad de Dios, que estaban viviendo para anunciar a Cristo a todos, a otras personas, que habían sido transformados, que le habían dado la espalda al mundo, a los ídolos, al pecado. Y Pablo los anima a no desmayar, sigan adelante, perseveren, no se cansen. Ahora, ¿por qué Pablo le está diciendo esto? Ahora, ¿por qué Pablo le está diciendo esto? Tenemos que entender qué está pasando en la iglesia en Tesalónica, como ya lo habíamos mencionado y ustedes lo saben, mis hermanos. Saben que esta iglesia estaba siendo perseguida, esta iglesia estaba siendo atacada por su fe, y cuando uno está llevando ese nivel de persecución, es fácil desanimarse. Es fácil desanimarse, mis hermanos. Pero aparte de la persecución que estaba sobrellevando esta iglesia, estaban en tribulación, pasando diversos tipos de necesidades. Dentro de ellas es muy probable que estén pasando necesidades económicas. Y esto lo decimos, mis hermanos, porque el apóstol Pablo coloca y le dice a la iglesia en Corintios, da ejemplo de la iglesia en Macedonia, que aún no teniendo, aún sumergido en pobreza, ellos eran dadores. Y cuando hablamos de la iglesia en Macedonia, incluida la iglesia en Tesalónica. O sea que estos hermanos, además de pasar tribulaciones, además de pasar persecuciones, estaban pasando por situaciones difíciles económicamente. Estaban pasando por esas situaciones. Entonces, mis hermanos, cuán fácil es desanimarse, cuán fácil es desmayar en medio de tanta situación que le viene a estos hermanos. Entonces, mis hermanos, esta iglesia, aparte de la persecución, estaban pasando diversos tipos de tribulación, estaban pasando pruebas, pero no basta con eso, mis hermanos. Dentro de la iglesia, los mismos hermanos, habían entre ellos quienes estaban aprovechando de otros hermanos, estaban viviendo ociosamente, y además de eso, de vivir ociosamente, estaban entremetiéndose en la vida de los demás. Mis hermanos, hoy en día viene la persecución, hoy en día vienen las tribulaciones, y qué fácil es desmayar, qué fácil es desanimarse. ¿Cuántos de ustedes no han visto hermanos que han pasado situaciones y años dentro de una iglesia y al día menos pensado se cansan y no vuelven más? Se apartan, se desaniman por ciertas circunstancias. ¿Cuántos de ustedes no han visto esos casos? ¿Cuántos de ustedes
no han visto que esa misma situación se refleja una y otra vez en distintas iglesias. Hay algo muy particular que escuché y que ciertamente es así, y es con respecto a la comunidad de Mapuey. Creo que andaba con mi hermano Judy, el pastor decía que ya en Mapuey no había quien bautizar. Imagínense la cantidad de creyentes que hay en Mapuey y que ya muchos no asisten a la iglesia, que ya muchos se han apartado. Este pastor decía eso. Ya en Mapuey ya no hay a quien bautizarse, ya todo el mundo está bautizado, pero realmente están en la iglesia, realmente han conocido a Cristo. Mis hermanos, es que al venir la persecución, las dificultades, el por qué me pasa esto a mí, como dice mucha gente, es muy fácil desmayar, es muy fácil olvidarnos. Es demasiado fácil, mis hermanos. Y créanme que era lo mismo que pasaba en la iglesia de Tesalonicenses. Ahora, ¿qué le dice Pablo? No se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. Y sabemos, mis hermanos, que por la Escritura solo hay uno que es bueno y que este es Dios. Solo hay uno. Pero ¿qué significa, mis hermanos, hacer el bien? Hacer aquellas cosas que conforme a la voluntad de Dios. Que son cosas de acuerdo al carácter de Dios. Pablo los animaba a que no se cansen. Pablo les animaba a que no se cansen ante estas aflicciones. Mis hermanos, uno podría ser tentado a decir, no vale la pena. Uno podría ser tentado a decir estas cosas, pero déjame decirte que sí vale la pena. Y vale la pena porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? El lugar en que mejor nosotros podemos invertir la vida es en el Señor, porque estamos seguros que cumplirá sus promesas. Es un Dios inmutable, no cambia sus decisiones. Mis hermanos, esa es la seguridad que te da a ti, que me da a mí, de confiar en Cristo, de confiar en Dios, porque Él no cambiará. Lo que ha prometido lo cumplirá. Así vengan dificultades, así venga tropiezo, Dios está ahí. Y Dios está por encima de todas estas cosas. Por eso, por la gracia de Dios, quisimos darle el título a esta prédica, la preeminencia de Dios. Porque Dios está por encima de todo. Dios está por encima de todas las cosas. Mis hermanos, la Escritura nos da un ejemplo y nos enseña en Hebreos capítulo 12, versículo 3, que dice la palabra de nuestro Señor: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Necesitamos ver a nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, necesitamos ver a Cristo. Necesitamos que Cristo pasó por todas estas situaciones. Necesitamos ver ese ejemplo. Necesitamos tener la confianza en Cristo. Mis hermanos, hasta en la prueba más difícil, hasta la prueba más grande en la cruz del Calvario, ahí se mantuvo obediente nuestro Señor Jesús, viviendo para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿a quién tenemos que ver? Tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo y a su ejemplo que nos ha dejado en la Sagrada Escritura. Es cierto, nuestro Señor Jesús se humilló, nuestro Señor Jesús murió, pero sin embargo resucitó. Resucitó entre los muertos y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mis hermanos, de pronto aquí vamos a sufrir, de pronto aquí vamos a tener diversas situaciones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
y hay una recompensa gloriosa esperando en los cielos para todos los que viven para la gloria del Señor y para hacer su voluntad. Ciertamente, mis hermanos, para perseverar, estos hermanos en Tesalónica tenían que perdonar. Tenían que perdonar todas estas ofensas de estos hermanos que estaban dentro de la iglesia. Pero que ese perdonar no les quitaba que la iglesia disciplinara a estos hermanos, que lo confrontara, que le hicieran ver su pecado. Tenían que ser disciplinados. El pecado en la iglesia debe ser corregido. Y el Señor nos da instrucciones claras, mis hermanos, qué debemos hacer en medio de esta situación. En medio de la situación en la iglesia, cuando vemos a nuestros hermanos sumergidos en pecado. Y esto es lo que nos dice el versículo 14. Versículo 14 de la segunda carta de Tesalonicenses nos dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Fíjense, mis hermanos, cómo comienza el apóstol Pablo si alguien no obedece lo que decimos en esta carta. Recuerden una vez más lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Habían hermanos que no querían trabajar, pero que además de eso andaban ociosos, entremetiéndose en la vida de los demás. Ellos andaban así, a sabiendas, porque ellos ya conocían esta enseñanza. Porque cuando el apóstol Pablo estaba haciendo el ministerio en la iglesia de Tesalónica, en la primera carta, como ustedes ya lo saben, Pablo con su vida dio ejemplos. Pablo trabajaba de noche y de día, sosegadamente. Los instruía que debían de trabajar para ganarse el pan, que no vivieran comiendo el pan de balde de nadie. Ellos ya sabían esto. La iglesia en Tesalónica sabía esto, pero ellos ignoraban, ¿verdad? O les resbalaba la enseñanza del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué tenía que hacer la iglesia? Disciplinar a estos hermanos. El apóstol Pablo los instruye a través de estos versículos qué deben hacer. Señalar a este hermano, señalar a estos hermanos que andan viviendo ociosamente. ¿Y para qué? ¿Cuál es el fin? Para que se avergüencen de su pecado. Mis hermanos, a veces, muchas veces, y me voy a atrever a decir esto, hay muchas veces la psicología se ha metido dentro de la iglesia también. Porque cuando nosotros pensamos de esta manera, que disciplinando a nuestro hermano le estamos haciendo daño a su moral, le estamos haciendo daño a su actitud, créame, mis hermanos, que no amas a tu hermano. Porque cuando tú amas a tu hermano, lo disciplinas por el amor a él, el amor a su alma. Por eso viene la disciplina dentro de la iglesia. Muchas veces la psicología se ha introducido dentro de la iglesia, que muchos hermanos piensan de esa manera. No le voy a decir esto porque lo puedo ofender, le puedo hacer daño, puedo causar daño en su forma de pensar, o puedo causar daño y no puede venir más a la iglesia. No, mis hermanos. Dios nos ha dejado instrucciones. Dios nos ha dejado la palabra de Dios para que la sigamos en su plenitud, y nos dejó un manual, mis hermanos. En Mateo capítulo 18, versículo 15, dice la palabra de nuestro Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Si no te oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenerlo por gentil y publicado. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos muestra claramente el proceso, cómo debemos hacerlo. Cómo debemos hacerlo cuando vemos a un hermano o nos percatamos de un pecado en nuestro hermano. Pero lastimosamente a veces no lo queremos hacer. A veces preferimos ir con otro hermano a hablar del hermano que está en pecado. Mis hermanos, y eso es algo
en el que la iglesia debe madurar tanto en la instrucción como en la oración, como ya lo habíamos dicho. Es por medio de la oración que nuestro Señor, y clamándole a Él y solo a Él, que te dé la facultad, que te dé la habilidad o la fortaleza de poder ir al hermano y confrontar su pecado. Hermano, este es un principio bíblico. Este es un principio bíblico y entiende que si tú no lo haces, que si tú entiendes que tú te has percatado del pecado del hermano y tú no lo haces, el pecado está en ti también, mi hermano. Estás pecando contra nuestro Dios, contra nuestro Señor, que te ha dejado las instrucciones claras en su bendita palabra. Y nosotros no lo hacemos. Preferimos ir y comentarlo con otro hermano. Y ese ir y comentarlo con otro hermano va prolongándose uno a otro, uno a otro, uno a otro. ¿Y en qué se convierte, mi hermano? En chisme dentro de la iglesia. En chisme, en pecado, mi hermano. En pecado. Y este es el punto que el apóstol Pablo nos quiere mostrar. El que no quiere obedecer lo que decimos en esta carta, hay que señalarlo. ¿Y cuál es la idea? Que el creyente desobediente tiene que ser identificado, evidenciado como rebelde. Esto es algo que la iglesia debe hacer, identificarlo. Como una persona que anda desobediente y en rebeldía frontal contra nuestro Señor. Suena duro, pero es el principio bíblico. Suena bastante duro porque es nuestro hermano el que está en esa situación. Pero es el principio bíblico, mi hermano. Y créeme, y actuando de acuerdo a lo que Dios nos ha dejado, a estos principios bíblicos, le hace mucho bien a tu hermano. Por amor a su alma. Por amor a su alma. Porque tú deseas que no se pierda. Porque tú deseas que esté aquí junto contigo clamando, junto contigo adorando a nuestro Señor, junto contigo reconociendo que somos pecadores y el único que es santo, 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 como dice su palabra, es nuestro Señor. Que en algún momento Dios vendrá y estaremos con Él para la eternidad. Amén. Pero fíjense, mis hermanos, después de todo esto, después que el apóstol Pablo nos dice en su versículo 14, identificar a ese hermano, confrontarlo, disciplinarlo, nos dice el versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Lo que no quiere decir el apóstol Pablo, que la iglesia no debe tomar la actitud de decir o comportarse bien bueno, se lo merecía. Eso le pasa a él por rebelde. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo. Que la iglesia no tome esa conducta. Que si la iglesia vio el pecado del hermano, pasó los principios bíblicos que nos muestra, pero que lo amoleste como hermano, que le duela como si fuera él mismo, que se vea reflejado en el pecado del hermano, que él pueda decir, así como cayó mi hermano, yo estoy tentado a caer. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo. Que estemos preparados, que estemos atentos, porque ustedes saben que el pecado se filtra por cualquier situación, que es silencioso. Mis hermanos, y Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo que acabamos de decir. Lo que Pablo quiere mostrar a esta iglesia de Tesalónica, mostrarle los principios, pero cómo debe ser la actitud de la iglesia ante esta situación. Esta debería ser nuestra actitud, restaurar a nuestro hermano con espíritu de mansedumbre, una actitud humilde, donde yo también me estoy viendo a mí mismo,
Me estoy viendo reflejado allí. Entonces, mis hermanos, ya vimos las instrucciones del apóstol Pablo desde el versículo 13 al versículo 15. Ahora veremos las razones por las cuales Pablo oraba. Y si hay algo que Pablo entendía es que los creyentes no iban a poder vivir de acuerdo a los mandatos que él le estaba dando, a no ser que Dios obrara en su vida y en su corazón. Y es algo que nosotros debemos entender, es algo que nosotros debemos tener presente, que para nosotros hacer cualquier cosa que glorifique al Señor y dé fruto a Dios, nosotros necesitamos hacerlo en oración. Y es que la oración, mis hermanos, es muy importante en la vida del creyente. Mis hermanos, a través de la oración nosotros mostramos que dependemos del Señor. Cuando nosotros vivimos y actuamos sin orar, lo que estamos mostrando y diciendo al Señor que no necesitamos que Él actúe, que no necesitamos nada de Dios, que nosotros podemos hacer las cosas solos, que podemos hacer las cosas bien sin Él. Mis hermanos, véanlo de esta manera. El no orar es orgullo, porque pensamos que con nuestra propia fuerza lo podemos lograr. Así pensamos, mis hermanos. Entonces vean que el no orar es orgullo y el orgullo es pecado. El orgullo es pecado. A través de la oración mostramos que estamos sujetos al Señor, que lo necesitamos constantemente en nuestras vidas. El Nuevo Testamento nos da muchísimos ejemplos y nos anima a esta parte, a esta oración. Mis hermanos, Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mis hermanos, un pasaje del Sermón del Monte que anima la oración persistente, la búsqueda de Dios, prometiendo que quienes lo hacen recibirán, encontrarán y se les abrirá. Maravilloso. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Efesios capítulo 6 versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Santiago capítulo 5 versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mis hermanos, no hay una persona a lo largo de la historia que haya hecho algo para la gloria de Dios sin orar. No hay a lo largo de la historia, mis hermanos. Y quiero recordar a aquel hombre que cité en una oportunidad, a un hombre dado a la oración, a un hombre que se dedicaba principalmente al orfanato, y él confiaba tanto en nuestro Dios y en su oración que se negaba el hecho de pedir a los demás para la obra del orfanato. Él oraba y confiaba y decía que si el orfanato era obra de Dios, Dios va a suplir las necesidades. Un hombre de oración. Y eso necesitamos, mis hermanos. Eso necesitamos nosotros, tanto instrucción como oración, para soportar todo lo venidero, para soportar estas situaciones, estas adversidades. Mis hermanos, y este es un buen ejemplo y un buen momento para animarte. Si no estás teniendo tiempo con el Señor en oración, quiero animarte que lo hagas y cultivar la oración constante en tu vida. Como dice la palabra de Dios, orar sin cesar. Orar sin cesar. Este es un buen momento, mi hermano, para recordarte eso. Si has perdido la intimidad con Dios,
Si has perdido la oración continua, yo te animo, mi hermano, que no seas orgulloso. Porque si tú piensas que tu situación mejorará con tu intelecto, con tu fuerza, lo que tú puedas lograr, estás equivocado. No seas orgulloso, porque el orgullo es pecado. Anda a los pies de Cristo, humíllate ante Él, ora y clama a Dios que lo puede todo y está por encima de toda situación. A Él, clama a Él. Mis hermanos, y este es un buen ejemplo que nos deja el apóstol Pablo para orar y tener presente estos motivos de oración. Dice en el versículo 16 del capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. En toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Lo primero, por lo que Pablo ora en el versículo 16, es por la paz de estos creyentes, para que tengan paz. Pero fíjense que antes de pedir por la paz de estos creyentes, dice que el mismo Dios de paz os dé paz. ¿Qué no quiere decir eso? ¿A qué está apuntando Pablo? Que, mis hermanos, que el mundo te ofrece una paz, pero es una paz falsa, una paz que se desvanece, una paz que nubla tu pensamiento y no quiere ver más allá. La única paz verdadera es la paz de nuestro Señor. Mis hermanos, hay una sola paz inagotable, permanente, y es la paz de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy como el mundo la da. Porque el mundo te ofrece una paz temporal, ficticia. Es una paz falsa. Pero nuestro Dios nos da una paz verdadera y una paz que solo viene de nuestro Señor. Él es la fuente de la verdadera paz. Mis hermanos, ¿y quieres saber cuál es la forma más sublime en la que Dios nos ha mostrado que es un Dios de paz? Miremos la cruz de Cristo. Miremos la cruz de Cristo, mis hermanos. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Hermano, y es porque todos nosotros como seres humanos pecamos. Cada uno de nosotros nos fuimos por nuestros propios caminos. Nosotros despreciamos a nuestro Dios. Despreciamos a nuestro Dios. Pecamos. Cada uno fuimos por nuestros propios caminos, nuestros propios deleites. No hay uno que no peque. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Por el pecado somos enemigos de Dios. Nosotros somos enemigos de Dios. Y que la ira de Dios está sobre cada uno de nosotros. Estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Y Dios conocía la condición de la humanidad. Pero como es un Dios de paz, ¿sabe qué hizo nuestro Dios? Envió a su propio Hijo. Nuestro Señor Jesucristo lo envió para ser clavado en un madero y derramar toda su sangre para poder reconciliarnos, para poder reconciliar a los enemigos con Dios. Eso hizo nuestro Dios. Envió lo más alto que Él tenía para que pudiera aplacar y calmar la ira que era para nosotros. Dios es un Dios que dio lo más alto para tener paz con nosotros. Él es el Dios de paz. A través de Él nosotros recibimos perdón de pecado, llegamos a ser reconciliados, tenemos paz con Dios, pero también a través de nuestra relación con Dios tenemos paz para con los demás. Y sabiendo esto, mi hermano, sabiendo que contamos con un Dios de paz, es el que nos da la capacidad, la fortaleza de en medio de tanta oposición, tener paz con los demás, de hacernos más humildes, de hacernos
controlar nuestros impulsos. Tener paz en cualquier circunstancia, en cualquier dificultad. La paz de Dios es un fruto del Espíritu Santo. La paz de Dios nos conduce a ser personas, a no ser personas conflictivas, a no ser personas airadas, pero que también, mis hermanos, nos libra del temor, la frustración, del afán, del estrés, de la preocupación en las diferentes situaciones. Esta es la paz de Dios. Esta es la paz verdadera. Esta es la paz a la cual nosotros debemos aferrarnos para soportar todas las dificultades en nuestras vidas. Y ese es el punto, mi hermano. Ese es el punto, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que el Señor de paz, en medio de toda situación, les dé paz. Esta situación en la cual están atravesando, que nuestro Dios les dé paz. Y el apóstol Pablo está orando por eso. Está orando para que nuestro Dios de paz les dé paz a estos hermanos. Pero sigue diciendo el versículo 16, les dé paz siempre, en toda manera. Le dé paz en toda manera. Además, el apóstol Pablo dice que el Señor sea con vosotros. Y es importante porque para tener paz nosotros tenemos que entender y reconocer que el Señor está con nosotros. El original de este texto dice el Señor con ustedes. Y es lo que quiere apuntar Pablo. El apóstol Pablo ora por estos hermanos para que el Dios de paz les dé paz. Pero para que ellos también entiendan que este Dios de paz está con ellos. No es algo aislado, no es algo mecánico en el cual yo oro sin entender y sin saber que Dios está con vosotros. El Espíritu Santo, mis hermanos, está con cada uno de ustedes. Y la palabra misma nos da ejemplo que acabamos de leer, cómo la oración tiene poder, cómo la oración del justo, de aquel que vive para la voluntad de Dios, tiene el poder. Entonces creamos eso, mis hermanos. Estemos persuadidos y entendamos que nuestra oración, Dios la oye, porque Dios está con vosotros. La palabra de Dios dice, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor obrando, y está obrando en todas las circunstancias, en toda la vida del creyente. Él nos cuida, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sabemos que Él está allí, sabemos que Él está luchando por nosotros y que todas circunstancias, además, Dios nos da la capacidad y el poder para sobrellevarlo. Pero fíjense, mis hermanos, en el versículo 17, qué maravilloso es el Espíritu Santo obrando a través del apóstol Pablo. El versículo 17 dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, y así escribo. ¿Y por qué el apóstol Pablo coloca esto en medio de la oración? ¿Por qué el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe de esta manera? Vimos en el versículo 16 que está orando por los hermanos en Tesalónica. Pero yo quiero recordarle, mis hermanos, que a esta iglesia habían llegado documentos escritos haciéndose pasar por Pablo. Y que esta era una manera del apóstol Pablo confirmar que era su carta. En tiempos de Pablo, para escribir una carta se utilizaban escribas. Posiblemente Pablo estaba dictando y el escriba estaba
realizando la carta. Pero cuando llegaba el momento de la salutación, Pablo tomaba en su poder y escribía de su propia mano la salutación. Y esto es importante saberlo, mis hermanos. Esto es importante saberlo porque nosotros no escapamos de la realidad que vivía la iglesia en Tesalónica. En la iglesia de Tesalónica habían falsos maestros enseñando doctrinas erradas, haciéndose pasar por las enseñanzas y haciéndose pasar por Pablo. Y nosotros en este tiempo hay personas que se proclaman profetas, que se proclaman apóstoles, y son enseñanzas erradas, apartadas de lo que Cristo nos dio a través de sus discípulos, de los 12 apóstoles, donde está fundamentada la iglesia, en Cristo Jesús y en la enseñanza que le dio a los apóstoles. Entonces nosotros no escapamos de esa realidad. Nosotros no escapamos de la realidad de falsos maestros, de enseñanzas erróneas. Por eso Pablo hace énfasis acá, mis hermanos, de instrucción más oración, porque debemos fortalecernos para que Dios nos dé la capacidad de detectar malas enseñanzas, de filtrarlo por la palabra, de que estemos preparados y afirmados y cementados en la palabra de Dios para que ningún viento de doctrina pueda sacudirnos, para que no podamos tambalear, para que estemos seguros de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, y esto era algo maravilloso que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiso colocar en el versículo 17, para que ellos entendieran. Y si ustedes se pueden ver, mis hermanos, y lo dejo de tarea para sus casas, todas las cartas del apóstol Pablo terminan de la misma manera. Porque fíjense lo que dice el versículo 17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. ¿Cómo escribe? Versículo 18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mis hermanos, vean las cartas de Pablo. Vayan a la carta de Pablo y verán que termina con esta firma, con este sello. Porque Pablo quería dejar un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, que esta sí era su verdadera carta. Que estaba exhortando a los hermanos con él, de su puño y letra. ¿Qué era su carta? Esta salutación de su propia mano, y que se convirtió en un sello, algo característico del apóstol Pablo. Y para culminar, mis hermanos, el versículo número 18 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y qué importante es esto, mi hermano. Qué importante es esto. El apóstol Pablo hace la misma petición en todas sus cartas y en varias ocasiones. Y es la gracia de Dios que es fundamental en la vida del creyente. Nosotros somos salvos por gracia, y esto nos lo dice la palabra de Dios, y sé que tú lo has escuchado, mi hermano. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Gracia significa un regalo no merecido. Eso es la gracia. Un regalo que nosotros no merecíamos. Nosotros merecíamos todo lo contrario. Merecíamos el castigo, merecíamos la ira de Dios. Pero Dios por gracia nos dio este regalo, un regalo no merecido. Ninguno de nosotros se merecía la salvación, y que además no puede trabajar lo suficiente para obtener ese regalo. Esto nos deja sin argumento. Con nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. Es Dios, es el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para que nos dé la fortaleza. Es la gracia de Dios que nos lleva a estar en este momento acá, a estar sentado ahí, a estar, mi hermano, dedicada la vida a nuestro Señor, a tratar de vivir conforme a su bendita voluntad. Es por gracia. Es la gracia de nuestro Dios la que necesitamos en todo momento. Y es la gracia que nos otorga gratuitamente. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, por puro amor, nos concede la salvación. Y vamos más allá, mis hermanos. Por su gracia nos da la fortaleza para vivir una vida diferente. Y por su gracia, un día nos va a levantar de la tumba para que estemos con un cuerpo glorificado,
en la presencia de Dios. Estaremos en presencia de Dios por la eternidad. Y todo esto, mis hermanos, es por la gracia, es por la acción de la gracia de nuestro Dios. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, dice Pablo, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Un buen o un maravilloso mensaje en pocas palabras. Por la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol Pablo entendía que todas las dificultades, que todas las torturas, que todos los encarcelamientos a lo que él soportó fue por la gracia de Dios. Mis hermanos, Dios nos da la fortaleza de seguir. Dios nos da la fortaleza de levantarnos. Dios nos da la fortaleza de poder vivir en un mundo que no le conoce, en un mundo que odia escuchar de Dios. Y Dios nos da la fortaleza para eso. Mis hermanos, lo dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo entendía que el conocimiento que adquirió, las enseñanzas que impartió, los viajes misioneros que realizó, tantas iglesias que fundó, por la gracia de Dios, no por su fuerza, es por la gracia de Dios. Dios lo libró de muchas adversidades, Dios lo libró de muchas batallas, pero Dios le dio la fortaleza de expandir su bendita palabra. Esta es la gracia de Dios. Esta es la gracia, mis hermanos, de Dios en vosotros. Algunas aplicaciones, mis hermanos, para terminar. Quiero recordarles, mis hermanos, que Cristo es superior a todo lo terrenal y espiritual. Cristo está por encima de cualquier cosa. Cree eso, mis hermanos. Cree eso porque Dios está contigo. El Espíritu Santo te acompaña. Mi hermano, el creyente no busca su propia importancia, sino que permite que Cristo sea el centro de su gobierno. Cristo es el centro de nuestro gobierno. Mis hermanos, nuestra vida, crecimiento, nutrición espiritual proviene de Él. Es Dios, es Cristo el fundador y el que mantiene la iglesia y todo lo creado. Y a ti, amigo, créeme que por la gracia de Dios hoy tú estás acá. Por la gracia de Dios ha permitido que tú estuvieses aquí. A ti, amigo, te digo, clamo porque sea así. Te recuerdo que ver a Cristo es ver a Dios. No lo rechaces. Ver a Cristo es ver a Dios. No desperdicies la oportunidad que nuestro Señor te está dando. Por su bendita gracia, nos ha dado un regalo que no merecíamos. Y amigo, en un mundo de ideologías, un mundo de filosofías y de corrientes falsas, créeme que Cristo sigue siendo el único camino para salvación. Amén. Cristo, no hay más nadie. Con tu propia fuerza, créeme que no lo vas a lograr. Por mucho que te esfuerces, por mucho que estudies, por mucho que te prepares, no lo vas a lograr. Es Cristo, mi hermano. Es Cristo, amigo mío, el camino, la verdad y la vida, como dice la palabra de Dios. Y como dice el apóstol Pablo en la Escritura, que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor,